Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida, bienvenido. Estás en la semana 19 de Online Virtual Education. Soy Emanuel y toda la red de distribuidores autorizados de Grupo Auvernia en todo el país te estamos mandando un profundo saludo y un abrazo con sana distancia en ese arranque del mes de agosto 2020. Hoy lunes 3 de agosto estamos arrancando esa nueva semana contigo, recordándote que estamos por liberar, y ahí lo ves, el primer curso, ya el primer curso formalizado que tendremos con nuestro coach francés, coach de vida, que está con nosotros en Management de Liderazgo Consciente, el primer curso formal que vamos a lanzar a partir del 29 de agosto. Vas a conocer ese nuevo curso, te lo mandaremos por mail, te lo mandaremos por WhatsApp y toda la información para que la tengas. Así que estés preparado para ver a Bruno Reinal en un nuevo curso para ti accesible solamente para médicos especialistas. Recordamos que en Auvernia Oficial tienes en 7 categorías más de 90 webinars con los cuales nos favoreciste. Hemos empezado en marzo, los puedes ver en el canal de YouTube oficial. No dejes de bajar y tener acceso a tus diplomas, tus reconocimientos en línea. Más sorpresas nos esperan con algunas acreditaciones de universidades, de sociedades médicas. Trabajamos arduamente para profesionalizar ese nuevo canal de comunicación. Evalúanos, por favor, en SurveyMonkey. La encuesta que te pedimos la semana pasada, por favor, es súper importante tu feedback sobre los doctores, sobre los ponentes y sobre los temas y temáticas que abordamos. Caliana.com.mx, lo recordarás, nuestra plataforma de venta en línea con código de doctor para que le llegue a tu paciente en su casa sin ninguna molestia, sin costo de envío en toda la República, entre 24 y 72 horas, como surtir tu receta con un código de descuento para el paciente y de retrocomisión para el doctor, una innovación más de Grupo Auvernia. Nuestra agenda de esta semana empezamos con un gran amigo ahorita que les presentamos, el doctor March Mifsud, pero recuerden también que el día de mañana, el día de jueves tendremos también a la doctora Tania Villalobos, una disculpa, a las 10 de la mañana, nuevamente en vivo y a color desde Iguala y desde Lyon, Francia, enlazada con nuestros amigos y colegas franceses de Nuanciam, o como ver novedades en acné en pieles fototipos altos de 3 a 6. Tania Villalobos, desde Iguala, para ese tema. Y ese mismo día, el jueves 6 de agosto, te recomiendo compartir con tu familia ese gran webinar, ese gran momento con un fotógrafo, un ambientalista, un mexicano muy entrañable, licenciado Patricio Robles. 40 jaguares salvajes, un encuentro fotográfico, o cómo vivir la reseña de un fotógrafo que vivió con los jaguares en el Pantanal en Brasil, las mejores y más bellas fotos de un animal en vía y en peligro de extinción. Será una plática cultural, pero sin más esperar, quiero dar la bienvenida en ese programa al doctor Santiago March Mifsud, que está con nosotros. El doctor March presente es experto en medicina de precisión, es precursor, es pionero, hay que decirlo, reconocerlo. Además de ser médico cirujano egresado de la UNAM, se ha entrenado en el Hospital General de México, después también en el ITAM y obviamente en todos los institutos donde ha trabajado, como el Instituto de Medicina Genómica. También ha trabajado como director de enseñanza y de investigación en Inmegen, pero sobre todo lo reconocemos y lo ubicamos todos los que sabemos de ese tema. Ha sido precursor justamente en el miembro fundador de una organización que trabaja la educación médica y sobre todo el genoma humano. Así que en América Latina, junto con el doctor Frank y otros, ha trabajado en justamente terminar de mapear el genoma humano y ha contribuido con sus investigaciones en esto. Desde entonces ha tenido múltiples puestos de consultor, de director y ahorita de coordinador de proyectos en FundSalud. Lo reconoces y reconocerás, esa Fundación Mexicana para la Salud, y es integrante obviamente de un consorcio de científicos innovadores en vacunas también, así que más que nunca solicitado por medios, logro hacer un espacio para ti, doctor, especialista en antiedad, especialista en procesos de envejecimiento, en dermatología, en cirugía plástica, en medicina regenerativa. Seguramente te va a encantar esa plática y te tengo una sorpresa. Si todo va como queremos, no será la única, porque el tema es vasto y no pretendemos en 45 minutos cubrir todo. Así que sin más esperar, le doy la más cordial bienvenida en esa tribuna, en ese espacio de OVE, y un agradecimiento antes que nada, sin lucro, totalmente compartiendo experiencia y conocimientos con nosotros, el doctor Santiago March. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Amigos, ¿cómo están? Pues Muchas gracias por la invitación.
Un honor. Te tengo una primera pregunta antes de arrancar mientras pones tu presentación. Sí, claro. Explícame ese término de medicina de precisión, el cual es tan importante para ti hoy para contextualizar un poco a lo que te has Claro. dedicado sin cansancio desde que empezaste tus estudios. Así es, sí, llevo 20 años empecinado, bueno, no empecinado, muy entusiasmado y cada vez más convencido de que la medicina precisión es algo que pues ya es una realidad. Este es un concepto que de hecho lo traigo en la presentación, pero es un concepto que se ha relacionado con términos como medicina personalizada, como medicina genómica o medicina de precisión, y todos se tienen el común denominador de que esta es una nueva práctica médica en donde todas las intervenciones van dirigidas de manera individual a los pacientes. Esto proviene, bueno, voy a seguir con mi presentación porque ahí lo voy a explicar si no tienes inconveniente. Adelante, por favor, bienvenido. Perfecto. Bueno, he dividido mi presentación en 4 capítulos. Medicina de precisión, vamos a explicar muy bien este concepto. Después, perdón, aquí está duplicado. Después vamos a ver el tema de medicina de precisión y dermatología. Voy a mencionar algunos ejemplos. El término y las aplicaciones son muy amplias, por lo cual yo pienso que sería muy interesante que si ustedes están de acuerdo, programemos una segunda plática en donde ya vamos a ver patologías específicas. Y también el tema de retos de la medicina de precisión, porque el hecho de que esta nueva práctica médica se implemente en México o en otros países, pues plantean una serie de retos desde diferentes puntos de vista, políticos, económicos, legislativos y algunos otros, que es conveniente discutir y tenerlos muy claro, porque si no podemos atender estos retos, la medicina de precisión no será una realidad. Este concepto nace en el 2011. La National Research Council of the National Academies se reúnen y dan una definición muy sencilla, pero me parece que muy completa. Es la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Aquí habla de tratamiento. Sin embargo, si yo me voy a otro concepto que ahora está muy de moda por COVID, que le llaman Precision Public Health. Esto quiere decir que las intervenciones de salud pública sean perfectamente bien dirigidas. No es lo mismo hacer pruebas en Asia que hacer pruebas en México. No es lo mismo tener políticas de salud de que nadie salga a su casa en Italia que en México. Entonces, esto es el término precisión, que deben de ir de acuerdo al grupo poblacional, al grupo de los humanos. La palabra raza ya no existe en términos de biología y de genética. ¿Por qué? Porque el término de raza se reduce a las características externas, que si tengo el color de la piel, la forma de los ojos, la tez, etc. Y actualmente lo conocemos como grupos poblacionales o poblaciones humanas. Así que yo tengo la población mexicana, que está formada en un 85% por los mestizos mexicanos, que es la mezcla entre europeo y grupos étnicos de América, que se les llaman amerindios, y luego tengo la parte amerindia, la parte de los grupos étnicos, que actualmente el INEGI reconoce 85. Así que ya no vamos a hablar de raza, vamos a hablar de grupos poblacionales, y precisamente la medicina de precisión es la que va dirigida a cada uno de los grupos, y estamos ahora en la transición de que ya sea totalmente individualizada. O sea, en este momento es grupal, hay algunas aplicaciones que vamos a ver la próxima sesión que son individualizadas. Eso quiere decir que si yo tengo un paciente que tiene un problema cosmético, que tiene la piel más reseca, por ejemplo, o más grasosa, el medicamento, el compuesto que yo le voy a mandar
va a ir dirigido a sus características específicas, poblacionales. Y esto está dado por el ADN que cada quien llevamos. Aquí, en esta segunda parte de la definición, dice, comprende un abordaje a través de las disciplinas ómicas. ¿Cuáles son las disciplinas ómicas? Las disciplinas ómicas, ahorita lo voy a explicar, pero básicamente son la genómica, que estudia el ADN, la transcriptómica, que estudia la transcripción, el RNA de transferencia, la proteómica, que estudia las proteínas, y la metabolómica, que estudia, digamos, nosotros tenemos el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y entonces con todas estas creo que son más de 1000 vías metabólicas que tiene el ser humano, se producen pequeñas moléculas que les llaman metabolitos, y entonces el estudio de los metabolitos es el que se ocupa de la metabolómica. Así que en esta gráfica, publicada en la revista Cell en el año 2014 por el célebre doctor Eric Topol, y digo célebre porque es el primer doctor que le ganó una demanda a las farmacéuticas. Si ustedes recuerdan, la farmacéutica MSD, y este doctor se volvió millonario, él vive en San Diego, todos los días navega en su yate, y bueno, y hace reflexiones médicas muy interesantes como esta, en donde él muestra al ser humano, y para que ustedes comprendan el concepto de medicina de precisión, estos son los distintos niveles de organización. Estos primeros son biológicas y estos son sociales y cósmicas. Así que yo tengo aquí al ser humano. Si estudio el ADN con esa visualización, estoy haciendo genómica. Si de ahí me paso a estudiar el RNA de transferencia, es decir, la parte del ácido nucleico, que es el que da las señales para que la célula produzca proteínas. ¿Se acuerdan? El RNA mensajero, RNA de transferencia. Son conceptos de sexto de primaria, quinto de primaria, donde se revisa esto. Después las proteínas, que tenemos más de 110,000. Aquí está colágena, aquí está superóxido dismutasa, aquí está catalasa, elastasa, elastina, y todas las que ustedes conocen muy bien en la dermatología. Después está el metaboloma, que utiliza otras herramientas de estudio y se enfoca, como ya les comenté, en las pequeñas moléculas que tienen que ver, que son la consecuencia del metabolismo. Después, por arriba del genoma, aunque aquí lo ponen en este nivel, pero es por arriba del genoma, bueno, perdón, después está el microbioma. Como ustedes saben, aproximadamente 7 kilos de su peso se deben a la microbiota, al conjunto de bacterias y otro tipo de microorganismos como son levaduras, hongos, etcétera. Nos dan el 7 kilos en un sujeto anatómico que pesa 70 kilos. O sea que a partir de este momento, ustedes con toda confianza pueden decir que ustedes le restan a su peso actual 7 kilos y ese es su verdadero peso. Así que no se preocupen los que estén un poco más pesados, porque son 7 kilos de el microbiota, que se encuentran en todos los orificios y tractos del organismo humano, y que recientemente en dermatología han mostrado un papel muy importante en diferentes padecimientos. También ya se ha constituido un eje entre el microbioma, que es el ADN de todos estos microorganismos, microbioma, con el metabolismo del cerebro, con el sistema nervioso central. Así que pues, nos esperan grandes sorpresas estudiando el microbioma. Y todo esto, la combinación de todos los que acabo de mencionar, desde genoma hasta epigenoma, constituyen lo que se le llama el exposoma. Es la combinación de todos. Ahora, por encima del ser humano, del organismo humano, entonces yo tengo primero estudios de imagen, imagenología, que va desde biopsias hasta pues resonancia, tomografías, PETs, radiografías, ultrasonidos, etcétera. Después me voy a los biosensores, que son todos los wearables, sus relojes digitales, sus celulares y toda la serie de dispositivos
médicos basados en nuevas tecnologías que me ayudan a determinar una serie de constantes vitales para medir la temperatura digital, para medir la saturación de oxígeno y muchos otros más. Después me voy a lo que se conoce como el social media, que es pues todas las redes sociales y todo este tsunami de redes y de formas de interactuar con la sociedad. Y después ya me voy al orden cósmico, que por temas de esta plática pues no lo vamos a tocar, no soy filósofo, así que esto será más bien terreno de la filosofía o de la teología, pero finalmente estos son todos los niveles de organización en los que yo puedo estudiar al ser humano en su relación con el medio ambiente. Para terminar esta lámina, quiero agregarles que el concepto actual de la dualidad salud y enfermedad consiste en un desequilibrio entre los dos componentes más importantes. El componente del ADN, que le conocemos como el genoma, que está en el ADN en todas y cada una de nuestras trillones de células, y el medio ambiente. Cuando se rompe este equilibrio entre el ADN de una persona y su medio ambiente, la persona cae enferma. Sin embargo, existen enfermedades en las cuales predomina el ADN, como puede ser la ictiosis laminar, la displasia ectodérmica, el geroderma pigmentoso y muchas otras, en las cuales hay un cambio en el ADN, hay un daño, hay una mutación, hay una pérdida de material genético, y ya aquí ya el medio ambiente pues ya no importa, porque los niños nacen ya con este tipo de lesiones, por ejemplo, de dermatología, o si me voy a otro tipo de enfermedades, pues todos los trastornos del metabolismo, como la fenilcetonuria, y bueno, un sinfín de padecimientos. Ahora bien, existen otro tipo de padecimientos en donde el elemento más importante lo da el medio ambiente. Ustedes me pueden decir, pues una reacción alérgica, una farmacodermia, por ejemplo, una cicatriz queloide, a lo mejor también, una cicatriz hipertrófica. Por supuesto que en todas interaccionan el ADN y el medio ambiente, sin embargo, en unas tiene más peso el medio ambiente y en otras tiene más peso el ADN. Aproximadamente se considera que el 30% se debe al ADN y el 70% al medio ambiente. Sin embargo, como ya les dije, el geroderma pigmentoso, aunque yo no tenga componente ambiental, prácticamente ese 30% se convierte en el 100%. Así que este balance oscila, depende del paciente y de la enfermedad que estemos estudiando. ¿Esto qué es esto? Bueno, esto es, digamos, el expediente clínico o una parte del expediente clínico de los nuevos médicos. Ya no es de los del futuro, porque esto ya se está empezando a hacer. Esto es proviene de una publicación del Dr. Chen en la revista Cell en el año 2012 y es parte de un concepto que se le ha llamado, perdón que lo ponga en inglés, pero es que en biología molecular y en genómica, por un acuerdo internacional desde los años 90, se determinó que aquí el único idioma es el inglés y ya todos los intentos por traducirlo que había en España o en América Latina, ya después de muchas discusiones y de muchos jaloneos, pues ya entendieron los precursores de los nuevos términos de la jerga en estas disciplinas, que vamos a hablar en inglés, y entonces aquí se llama el IPOP, Integrative Personal Omics Profile. Este es un perfil que está basado en varios de los elementos que vimos de las disciplinas ómicas y está propuesto por el doctor Tom Snyder. El doctor Snyder trabaja en la Universidad de Stanford y él es importante porque él fue el primero que describió un gen en su cuerpo que estaba alterado y que contribuye con una diabetes mellitus tipo 2. Entonces él padece diabetes, se clava en esto de los genes, identifica un gen y luego se ha dedicado el resto de su carrera
entender estos diagramas en donde se integra toda la información que va aquí afuera. Si ustedes pueden ver en el anillo externo, tenemos los cromosomas, ¿verdad? Tenemos desde el cromosoma 1, nos damos la vuelta, el 5, el 6, el 7, hasta el 22, que son los autosomas, y luego tenemos los cromosomas sexuales, X y Y. Ya sabemos que aquí este es XY, de hecho es el perfil de Tom Snyder. Tom Snyder es hombre y entonces tiene su cromosoma X y su cromosoma Y. Si me voy más adentro, yo voy a encontrar, por ejemplo, el RNA, esta es la transcriptómica, el RNA de transferencia. Puedo saber qué genes de los 23.500 genes que tiene el ser humano, cuáles están activados, que estarían de color rojo, y cuáles están inactivados, que estarían de color verde, por ejemplo, en esta gráfica. Luego también puedo encontrar mutaciones que pueden ser de diferentes tipos. Puede ser exceso de material genético, falta de material genético, puede ser que se cambia una parte del ADN de un cromosoma al otro, de un gen a otro. Así que en este tipo de diagramas es como cuando lleguemos a consulta, así va a ver el médico nuestro expediente, claro, con otro tipo de datos, pero este es un dato que ya va a empezar a ver. Aquí, si ustedes se fijan en esta parte azul y roja, también yo puedo, las proteínas, cómo están expresadas, esto es análisis del proteoma, ¿verdad? Aquí no hay de metaboloma, sino nada más es transcriptoma, genoma y proteoma. Pero bueno, ya están trabajando en otros círculos internos para poder tener todo este espectro que yo les comentaba aquí atrás, desde el ADN, el genoma, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma. Y ya después me imagino que nos van a dar el microbioma y el epigenoma. Así que esta es la medicina de presión. Como cada individuo es único en el mundo, con el mismo ADN que nacemos, con ese nos vamos, y entonces al momento de yo revisar con todas estas herramientas el ADN, pues voy a poder entender cuál es el padecimiento que tiene mi paciente, cuál es el procedimiento diagnóstico que yo debo de usar en ese paciente y cuál es el manejo que le debo de dar a ese paciente. Así que aunque yo tenga 100 pacientes con alopecia, el perfil de la alopecia en cada paciente es diferente. Unos podrán tener más anticuerpos, otros podrán tener menos receptores de estrógenos, otros más de testosterona. Y esto entonces me va a mí a dar información para que yo indique tratamientos específicos. Si la persona tiene, digamos, un exceso de arrugas, si la persona tiene pobre elasticidad de la piel, si la persona tiene manchas en la piel o tiene un melanoma, etcétera, al estudio con este tipo de herramientas es como yo voy a poder ayudar mejor a mi paciente, detectar antes las complicaciones y poderle hacer una verdadera medicina de precisión. Estas son el modelo de las 4 Ps. El modelo de las 4 Ps nace en el año 1999 con un colega de Emmanuel, el doctor Baudet. Él es el primero que habla de la nueva medicina, la práctica médica, tomando en cuenta las 4 Ps. Posteriormente, el doctor Leroy Hood del Instituto de Biología de Sistemas de la Universidad de Seattle en Washington es quien continúa con este concepto, que es el concepto en el que se basa la medicina de precisión. Consiste en una medicina más predictiva, como vemos aquí, usando las tecnologías ómicas, contribuye a la adopción de estrategias saludables antes de la aparición de los síntomas. Una medicina más preventiva, una estrategia preventiva soportada en avances científicos. Por ejemplo, una medicina predictiva sería una prueba genética. Por ejemplo, en mi familia tenemos problemas de corazón. Mi papá falleció de un infarto a los 37 años. Mi mamá tiene hipertensión. Tengo un hermano que tuvo un derrame cerebral. Tengo una hermana que le han operado del corazón. Así que existen pruebas en donde analizan, por ejemplo, 185 genes
que están relacionados con la función cardiovascular y que a mí me dieron información si yo tengo alguna mutación, algún cambio en la secuencia de los genes relacionados con la función del corazón y de los vasos sanguíneos, pues entonces yo, a diferencia de algún hermano, yo tendré que hacerme pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas, Holter, con una mayor frecuencia que una persona que no tiene los cambios en el ADN. Lo mismo, ya se puede predecir la alopecia. Se sabe que hay un cambio, hay una mutación en un gen, que es un receptor de testosterona que se encuentra en todas las células, pero los que me interesan son los folículos pilosos, y entonces las personas que tienen el cambio en este gen, pues prácticamente en mayor o menor grado desarrollarán alopecia. Yo también puedo conocer si una persona tiene mayor predisposición, por ejemplo, a alergias, a rash. Puedo saber si una persona tiene mayor predisposición a cáncer de mama, a melanoma, a linfoma, a leucemia. También puedo identificar si una persona tiene predisposición a diabetes, a hipertensión y a un gran número de enfermedades. Esto es medicina predictiva. Medicina preventiva es, por ejemplo, las mujeres hacerse una mastografía después de los 40 años para ver cómo andan con el cáncer de mama. Hombres hacerse una prueba de antígeno prostático específico o un ultrasonido prostático o una prueba genómica de cáncer de colon, ¿verdad? En los que hay antecedentes. Entonces, una cosa es predictivo, otra cosa es preventivo. Espero que les haya quedado claro. Después tenemos personalizada. Este está más fácil porque yo le hago una prueba a una persona que tiene, por ejemplo, melanoma y puedo conocer el perfil genético del tumor, puedo identificar qué medicamentos le puedo dar a ese tumor de esa persona, cuál va a ser el esquema de la radioterapia, de la quimioterapia, etc. También, si yo hago una prueba genética que vamos a ver un poco más adelante, que se les llaman de estilo de vida, de wellness, de bienestar, en donde yo puedo saber si una persona tiene daños en los genes responsables de la hidratación de la piel, de la elasticidad de la piel, de la concentración de grasa en la piel, de la resistencia de la piel y muchas otras funciones de la piel. Entonces eso me va a permitir decir, usted va a usar esta crema, le vamos a poner más componente de esto porque usted tiene una deficiencia en este gen y bueno, esa es la forma en la que ha ido avanzando en diferentes especialidades médicas, pero sobre todo a pasos agigantados en dermatología. Y después nos vamos a participativa. Esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Digo, no es que las otras no lo sean, sino que esta en especial se refiere a un nuevo paradigma en la medicina. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero esa es la visión que yo tengo y no soy el único. Esto ya es una corriente mundial. Antes, el médico era el centro de todo el sistema. Desde los chamanes, los brujos, los que leían las cartas, luego ya los médicos científicos, los alópatas, los hierberos. Siempre el médico había sido el centro de todo el sistema de atención a los pacientes. Y ahora, en este modelo de las 4 Ps, es el paciente el primero y mayor responsable de su salud. El médico lo puede guiar, lo puede apoyar, por supuesto que le va a dar tratamientos, pero el responsable es el paciente. El paciente es el responsable y esa responsabilidad es para su salud individual y para su entorno, crear un ambiente salutogénico. Yo, los hábitos que estoy teniendo en mi salud, extrapolarlos a mi familia, extrapolarlos a la escuela, extrapolarlos al trabajo. Y es así como este modelo de las 4 Ps se sustenta. Muy bien. Así que ya revisamos la medicina de precisión y el modelo de las 4 Ps. Ahora nos vamos a ir sobre aplicaciones de la medicina de precisión en dermatología.
Pero antes de que les detalle las aplicaciones, les quiero comentar que ya desde hace un par de años ya hay bases de datos aprobadas por la FDA. Esto es un avance tremendo y lo han adoptado ya muchos países de Asia, por ejemplo, Singapur, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, como es en este slide, a través de esta página que les recomiendo que le echen un vistazo, porque toda esta información que se genera del ADN, de las proteínas, de los RNAs, de los genes activados, es una gran cantidad de datos. Y la única forma de poderlos aplicar y usar adecuadamente para la atención de los pacientes es desarrollando bases de datos que estén validadas, sólidas, completas y que representen al grupo poblacional. Nosotros en México tenemos una base de datos que está en construcción desde el 2009, que es el mapa del genoma de los mexicanos. Quizá ustedes recuerdan los que ya tienen más de 40 años, cuando fue el tema de la influenza en el 2009, el 11 de mayo de 2009 se publicó el primer artículo en una revista indexada, en donde se dio a conocer este primer estudio de investigación que determinó que los mexicanos, genéticamente hablando, formamos 5 grupos. Tenemos, por un lado, obviamente, los grupos indígenas que no se han mezclado con mestizos, ¿verdad? Que ya los conocemos, que son 85, reconocidos por el INEGI. Pero este mestizaje con los grupos europeos da 5 perfiles genéticos. Y este estudio fue muy importante, ¿por qué? Porque en base a qué grupo pertenezco, todos somos mexicanos, aquí no hay discriminación, pero en base a qué grupo pertenezco, mi respuesta a medicamentos, mi predisposición a enfermedades, mi resistencia, mi capacidad de digestión, de asimilación de los alimentos, de la comida, la predisposición a desarrollar sobrepeso, obesidad, es totalmente distinta en un grupo que en otro. Así que conocer el fondo genético de una persona mexicano sí puede ayudar mucho a perfilar sus tratamientos, a enseñarlo a cuidarse más, a enseñarlo a que cambie a tener hábitos saludables y que se conserve en ese equilibrio que hablamos al principio entre el ADN y el medio ambiente. Muy bien. Antes de pasar a los ejemplos, quiero comentarles otras tecnologías que también podríamos tener una sesión después o pensar en cuáles usan ustedes en dermatología. Tenemos, aquí con rojo señalé, porque esto es de una plática que acabo de dar de COVID, porque estoy metido en temas de COVID, de pruebas de este tipo y de vacuna, como lo comentó Emanuel. Así que estas que están en rojo son algunas que estamos revisando más por COVID, pero aquí Omics, por supuesto que hay pruebas que ya dijimos, pruebas en dermatología para atención de pacientes. Robótica, pues también hay robots, por supuesto, están en todas las especialidades médicas. Impresión 3D, también. Realidad virtual y aumentada, esto sobre todo, por ejemplo, nosotros lo estamos usando para cuidados paliativos, para gente que tiene dolor crónico, pues hay varios programas, hay varias aplicaciones que nos están ayudando como un coadyuvante para el control del dolor crónico. No solo en las personas que tienen cáncer, sino en general las que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Los drones, por supuesto, para entrega de medicamentos, traemos un proyecto piloto con la Secretaría de Salud, transporte de sangre, transporte de pruebas, de análisis, de tubos de ensayo, etc. Blockchain se refiere al expediente médico electrónico, que es fundamental para que toda esta estrategia funcione. Pues, como les dije, los datos del estudio del ADN y de la medicina de precisión son cientos de miles de datos. Imaginen un archivo Excel que tiene una columna de 100,000 por filas, 10,000 filas. Y esto sería aproximadamente el ADN de cada persona. Si aquí además le sumo las proteínas, le sumo el RNA de transferencia,
y algunos otros valores, bueno, ya salen cosas monumentales, y es por eso la importancia del desarrollo de bases de datos, para que un médico pueda revisarlas, pueda entenderlas y pueda aprovechar esa información para ofrecer una mejor atención a sus pacientes. Aquí tenemos inteligencia artificial, que ahora se está usando mucho. También en dermatología hay varios temas de aplicaciones en temas de apps y e-health sobre inteligencia artificial. Luego la telemedicina, pues es lo que estamos haciendo ahora, y el Internet de las cosas, pues también. Muy bien. Para terminar esta presentación, y con mucho gusto escucharé sus preguntas, voy a mencionar solamente algunos ejemplos de cómo la medicina de precisión está repercutiendo en el área de la dermatología, que es el área de la mayor parte de ustedes. Lo primero sería el tipo de aplicaciones que tienen que ver con el tema cosmético, que ya lo decíamos, hidratación de la piel, elasticidad de la piel, pH, por supuesto, concentración de ácidos grasos en la piel, también actividad de por ejemplo, de la superóxido dismutasa, entre muchas otras. Ya existen pruebas del ADN que le pueden dar al paciente y al médico esta información, y entonces el dermatólogo puede tomar decisiones acerca de qué producto o qué composición debe de tener ese producto que se aplique el paciente. Estas se les llama pruebas de estilo de vida, no son propiamente pruebas médicas, pero sí dan información muy valiosa que en una persona que tenga esta capacitación, pues tranquilamente lo puede usar. Antes eran muy caras, costaban 15,000, 20,000, 50,000. Ahora ya son pruebas más baratas, y lo más importante es que se hacen solo una vez en la vida, porque ya dijimos que con el DNA que nacemos, con ese DNA nos vamos. Así que basta solo una vez para que se puedan utilizar. También hay pruebas, por ejemplo, para conocer la respuesta a medicamentos. Si yo a un paciente le voy a dar, por decir algo, dexametasona, pues tengo que estar seguro que no vaya a hacer alguna reacción adversa. Entonces ya existen algunas pruebas bajo el título genérico de farmacogenómica, en las que yo puedo dar el seguimiento de los genes que codifican para proteínas que participan desde que un medicamento ingresa al organismo hasta que es excretado. Después me voy a ir a algunos padecimientos, por ejemplo, melanoma, ¿verdad? El cáncer de piel que ustedes conocen, a lo mejor ustedes no ven muchos. Cada vez, de acuerdo a las estadísticas, cada vez, digamos que la prevalencia de melanoma en Latinoamérica cada vez va incrementándose, así que debemos de estar muy listos, porque la cantidad de tumores que no se diagnostican o que llegan ya a etapas tardías, y para esto también existen algunas pruebas del ADN. Yo puedo analizar una biopsia, le puedo correr diversos marcadores de inmunistoquímica, pero también puedo hacer análisis de ADN muy poderosos, que sobre todo me van a dar, si es un cáncer, me van a dar cuál es el perfil genético del tumor, y así se pueden tomar decisiones más educadas, junto con la información clínica por parte, por ejemplo, del cirujano que va a extirpar el tumor, y también por parte del clínico que va a indicar las diferentes terapias que va a recibir. Tenemos la psoriasis. La psoriasis se ha avanzado muchísimo, sobre todo en lo que se conoce como inmunogenética. Aquí en México tenemos un experto en inmunogenética, que es el doctor Julio Granados Navarrete. Doctor Julio Granados, él trabaja aquí muy cerca en nutrición, y él tiene pues muchos descubrimientos de cuál es el perfil genético en el tema de la respuesta inmune, de las defensas del cuerpo, del sistema HLA, del MHC, complejo mayor de histocompatibilidad. Así que en este momento ya existen pruebas, por ejemplo, para gente que tiene este componente genético, por ejemplo, en artritis reumatoide, en psoriasis o en algunas otras enfermedades que tienen una base sólida inmunológica,
como pueden ser el lupus eritematoso, por ejemplo, y algunas otras enfermedades neurodegenerativas, en donde se identificó ya el componente inmunológico y a partir de pruebas son de gran utilidad para definir cuál es el mejor tratamiento, si le dan interferón, si le dan alguna interleucina o si lo colocan con anticuerpos o estimulan células madre o qué es lo que se puede hacer. Así que la psoriasis, si bien todavía no es una enfermedad que se cure, la verdad es que hay bastantes avances en esto de la medicina de precisión que permite un mejor control a gran parte de los pacientes. Después, aquí aparecen manifestaciones cutáneas de enfermedades raras. Las enfermedades raras, como ustedes saben, son más de 8,000. Muchas de ellas obedecen a cambios en el material genético. Les falta un fragmento de un gen o se ha cambiado a otro gen o tienen más genes, tienen varias veces. Nosotros todos tenemos una copia del gen de papá, otra copia del mamá. Somos células diploides, tenemos una copia de cada uno. Entonces, en estas enfermedades raras, yo puedo tener una copia del gen alterado o puedo tener más de una copia, y esto tiene que ver con el pronóstico y con la evolución de la enfermedad. También reacciones adversas a medicamentos, ya lo comentamos. Por ejemplo, se me ocurre rápidamente, hay un síndrome que seguramente ustedes conocen, el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? O el eritema multiforme, en donde yo le puedo hacer una prueba genética a un niño antes de darle, por ejemplo, difenilidantoína para convulsiones, y la prueba genética me va a indicar si tiene la mutación en un gen específico que está asociado a la toxicidad de la difenilidantoína. Así que el médico podrá decidir si le da ese medicamento o si le cambia el medicamento. Como les repito, antes estas pruebas eran muy caras, ahora cada vez son más baratas y más accesibles. Bueno, después manifestaciones cutáneas de enfermedades virales. Eso también ya se ha visto ahora con las lesiones que se han descrito para COVID-19 y bueno, pues todos los exantemas virales de la infancia, todos también con la ayuda de estas herramientas, pues se pueden hacer diagnósticos a veces diferenciales que son complicados para un dermatólogo y bueno, pues son herramientas muy interesantes para tener una mejor práctica clínica. Bien, voy a pasar al último capítulo, que son los retos de la medicina de precisión en México, aunque ya lo hemos comentado un poco como corolario de esta sesión. Apoyar la sistematización de bases de datos, incluyendo información genética. Ya se los enseñé, les dije que en Estados Unidos hay una base de datos. En México necesitamos abrirnos, hacernos la idea. Aquí es importante que ustedes sepan que estas bases de datos respetan la privacidad de la persona y protegen sus datos personales. Simplemente son bases de datos de cuántos tienen la mutación aquí, cuántos tienen este gen sobreexpresado, cómo están los mexicanos en catalasa, por decirles una cosa, o en superóxido dismutasa, sin asociarlo a un paciente, a un individuo. Esto se hace con toda la transparencia y no hay absolutamente ningún problema, y así lo están haciendo en todos los países industrializados y en algunos países en desarrollo. Después, esta segunda es fundamental. Optimizar las herramientas para comunicar a usuarios y especialistas. ¿Qué necesitamos para que la medicina de precisión siga adelante y fructifique en México? Necesitamos educar a la población, que no vean estas pruebas como una caja negra. Necesitamos explicarles qué es el ADN, por qué es importante conocerlo, qué son las proteínas, por qué es importante estudiarlas. Ese es un punto. El segundo es capacitar a los especialistas. Se requiere capacitación. Dicen los especialistas, yo no quiero saber de eso, mejor traen un experto en medicina de precisión. No, no existe esa especialidad, no hay un consejo. Entonces, tiene que ser el especialista el que se empape de esto y que aprenda a utilizar las herramientas básicas. Me ha tocado platicar con cirujanos que me dicen, no, yo hice 8 años de cirugía, a mí por favor ya no me están molestando.
yo sigo prescribiendo mis medicamentos como me enseñaron en la Facultad de Medicina. Está bien, si no quieren modernizarse, pero entonces esto incide en que nuestra medicina no progrese. Siguiente punto, procesamiento masivo de pruebas. Precisamente las pruebas son muy caras y lo que requerimos es abaratar y que sean de acceso público, democratizar el acceso a la medicina de precisión. Así que yo necesito instalar laboratorios nacionales que procesen cientos de miles de muestras diariamente. Y entonces ya no será, por ejemplo, las pruebas del melanoma valen $3,500. Es un precio estratosférico. Pero si yo construyo y equipo un laboratorio que dé servicio tanto a los hospitales públicos como a los privados, el costo ya no será de 3,500, será de $500. Ustedes me pueden decir, bueno, doctor, pero todavía es muy caro, estamos hablando de 11,000 pesos. Bueno, pero ¿cuánto cuesta una dosis de quimioterapia? ¿Cuánto cuesta el ciclotrón y la radioterapia? Si uno lo pone costo-beneficio, entonces ya no resulta tan caro. Las pruebas de medicamentos pueden costar algunos cientos de pesos. Si uno se pone a pensar cuánto cuesta una química de 35 elementos, pues puede costar lo mismo o menos. Y solo se hace una vez en la vida. No hay que estar repitiendo y repitiendo. Bueno. Adaptar las pruebas de acuerdo al marco genético de la población. Dijimos al principio que somos individuos, somos únicos y nuestra combinación de genes, que viene la mitad de papá y la mitad de mamá, nos hace seres únicos en el planeta Tierra. Y también somos un grupo poblacional, mestizos mexicanos, únicos. Así que si a mí me llegan pruebas que funcionan en Japón o en China o en la India, pruebas de estas del ADN o pruebas de metabolómica o pruebas de proteómica, no forzosamente van a ser útiles para pacientes mexicanos. Yo requiero de adaptar las pruebas, validarlas con proyectos en México y entonces ya las podrán usar los mexicanos. De lo contrario, no van a ser un matching perfecto y esto que provoca, pues que no rindan, que no den los frutos que estamos buscando. Adecuar el marco regulatorio, pues ya lo dijimos, muchas empresas quieren vender estas pruebas en México, llegan a la COFEPRIS, la autoridad regulatoria, y la COFEPRIS no sabe cómo manejarlo, o la empresa también en muchos casos no sabe cómo someter su solicitud de registro, si es un dispositivo médico, si es del grupo 1, del grupo 2, y entonces hay muchas empresas que traen aplicaciones, por ejemplo, apps muy interesantes para diferentes especialidades, para otorrino, para derma, pero pues llegan a México y no tenemos esa parte regulatoria que los ayude. Y por lo tanto, pues México no se beneficia, más que en algunos casos excepcionales. El penúltimo punto, y no por menos importante, incrementar la vinculación público-privada en el sector salud. Esto es fundamental, el dejar todos estos avances en manos del gobierno federal o pensar que los gobiernos de los países, no nada más el nuestro, de cualquiera, son los responsables de echar a andar y de impulsar este tipo de proyectos, pues estamos en un error, no va a poder. Y si ustedes quieren revisar el sistema de salud de Suecia o de Nueva Zelanda, revísenlo. En todos hay vinculación público-privada. Es una condición sine qua non para que esto funcione. Y el último, que ya lo decíamos, en la medicina participativa, es involucrar a la sociedad en su conjunto. Esta es una labor de pacientes, médicos, organizaciones, sector, es de todos. Y los resultados están a la vista en el Reino Unido, en algunos países de Europa, en los que verdaderamente se unen todos. En ellos se logra que esta medicina de precisión sea una realidad y tenga un impacto favorable tanto en su, digamos, estado de salud de enfermedad como en la calidad de vida de las personas. Así que con esto
termino. Aquí está mi correo electrónico, mis 2 correos, por si tienen alguna duda. Con mucho gusto y estoy pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor March. Gracias, Santiago. Muy elocuente. Vamos a ver en una plática ulterior todas las aplicaciones que puede tener la medicina de precisión para nuestros dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos expertos en antiedad. Recuerdo que el doctor Santiago March es parte de FunSalud, pero que su bagaje le permite hablar como investigador, pero también como farmacoeconomista y como ente regulatoria que permite ver el marco legal y el marco jurídico alrededor de todo eso. Creo que son temas muy cruciales. Nos preguntan un par de doctores, te mandan saludos desde Guerrero, desde el Bajío, desde también la ciudad de Querétaro, y nos dicen, oye, de forma realista, sin mostrar el tema, que será más a detalle la próxima ocasión, ¿cuáles para ti las pruebas que son las más comprobadas, más, digamos, usadas y que podrían tener un uso para esos médicos especialistas en antiedad y en cáncer y en psoriasis, o donde para ti hay más avances y donde hay menos avances? Mira, es una muy buena pregunta. Hay una multitud de pruebas en las que prevalece más el tema comercial al tema de información, ¿no? ¿Qué información valiosa me ofrece esta prueba? ¿Qué tan individualizada es? Es complejo porque tienes que meterte desde la metodología de la prueba, las bases de datos, cómo son los reportes. Un tema muy importante es que la prueba puede ser una maravilla, pero el reporte que le llega al médico le cuesta hacer sentido. Así que yo diría que lo que sí se requiere es tener unos informes de los resultados adecuado y que sea verdaderamente útil para los médicos. Así que muchas de estas pruebas nada más me ponen positivo, negativo, y la interpretación del resultado, como yo estoy pensando, por ejemplo, en un ultrasonido. A una persona le hacen ultrasonido y lleva una interpretación del especialista, y yo llego con mi doctor, le digo, aquí está el ultrasonido. El doctor primero trata de leer el ultrasonido, ver, interpretarlo, y ya luego se apoya en un especialista, que es el imagenólogo que hace la interpretación del estudio. Así que en estas pruebas se requiere lo mismo, pero en muchas de ellas no se da. A mí me llegan los resultados, me llegan de una forma demasiado resumida, demasiado escueta, y entonces yo que estoy frente al paciente necesito hacer la interpretación, y ahí es donde tenemos que capacitar a los médicos. Ahí hay hay dos formas. Una es exigiéndole a las empresas que venden que comercializan este tipo de pruebas, hacer una interpretación más adecuada, más precisa, más completa. Y la otra es capacitar al médico para que con los resultados y la información clínica del paciente, el médico pueda reforzar sus hipótesis y pueda indicar tratamientos o conductas. Así que yo les puedo decir que existen pruebas de antiedad que están muy bien fundamentadas, pero en la forma en que ofrecen los resultados, es difícil que el médico las pueda interpretar adecuadamente y aplicarlas a su paciente. Ahora, estas pruebas de estilo de vida, digamos que su utilidad es una utilidad, digamos, aceptable. No son la bola de cristal, o sea, ojo, porque aquí la gente cree que yo ya me hago esta prueba y no voy a tener alopecia, o que yo me hago esta prueba y no va a haber un retraso en la aparición de mis arrugas, etcétera. Así que yo lo que le recomiendo es, debemos de ir con calma, debemos de conocer muy bien las pruebas, conocer las bases de las pruebas, los informes, y ya entonces yo pensaría, ¿para qué pacientes me va a servir más? Por ejemplo, predicción de alopecia. ¿Ustedes creen que a un muchacho de 11, 12 años le haga la prueba y sus papás van a estar encantados de saber el resultado? Pues lo más probable es que no, que la mayoría digan, no, pues yo mejor no me quiero enterar, yo voy a seguir lavando con el shampoo,
A lo mejor hay alguien que dice, oye, yo quisiera retrasar más la caída del cabello. ¿Qué tratamiento me pueden dar? O a lo mejor alguien quisiera ser a lo mejor más agresivo. Ahí ya depende de la visión de cada quien. El tema, por ejemplo, de las canas, igual, también hay varias variantes genéticas que nos indican qué persona va a desarrollar mayor cantidad de canas y menor. Y también esto pues está ayudando a toda la industria. ¿Para qué? Pues para desarrollar tintes que sean, que se fijen más y que sean menos irritantes para el cuero cabelludo, por ejemplo. Así que toda esta información puede ser orientada para diferentes sectores. Ahora, pruebas de psoriasis. La psoriasis todavía no se cura. Si yo tuviera psoriasis y fuera incontrolable, yo me haría una prueba genética. Pero si yo tengo mi psoriasis y la tengo muy bien controlada, no se me activa, mis placas no me dan molestias, pues a lo mejor en ese tipo de pacientes no tengo por qué hacerle más pruebas porque a lo mejor todavía la información que me ofrece esa prueba no es lo suficientemente amplia para que yo modifique el tratamiento. Así que todo depende de qué prueba. Y yo les puedo decir que hay más de 100 pruebas. Yo no soy experto en las 100, no he revisado las 100. Yo hablaré en las próximas sesiones de las pruebas que yo conozco. Pero hay muchas pruebas nuevas. Necesitaría estarme dedicándome 24/7 a revisar pruebas. Y ahorita pues estoy en otros proyectos. Pero durante un par de años estuve revisando todas. Sobre todo hay unas pruebas que son pruebas de secuenciación completa del ADN. Uno puede tener ya en su celular, más o menos pesa 8 gigabytes, a lo mejor con un poco de memoria, puede tener su ADN completo aquí. Ahora, el tema aquí es que si yo voy al doctor, él sepa interpretar esto que tengo aquí. Así que tenemos que hacer, ahora sí que la capacitación en varios lados. Pero ¿de qué es útil que yo tenga aquí el ADN? Sí. Por ejemplo, hay más de 180 pruebas de respuesta a medicamentos. Imagínense que yo lo tenga aquí en mi expediente, en mi celular, y cuando yo llego a un hospital después de un accidente, en el hospital rápidamente pueden revisar a qué medicamentos yo soy sensible y con qué medicamentos voy a tener una reacción adversa. Y si estoy en una situación de pérdida de sangre, una situación de un accidente, de golpe en la cabeza, pues va a ser muy importante que el médico, el neurólogo, el traumatólogo tengan esta información a la mano y la puedan aplicar sus conocimientos y decir, no, pues no va a responder a este medicamento, sí va a responder a este, vamos a manejarlo de esta forma, le pueden salvar la vida. En el caso de los niños, el pediatra pues le puede evitar reacciones adversas, intoxicaciones, así que está avanzando a pasos agigantados. No solo es cáncer, ¿no? También hay otras pruebas, por ejemplo, para infarto agudo al miocardio. Es un chip, se hace en 20 minutos, como las pruebas rápidas de COVID, en un cassette, y le dan al médico qué genes están activados, qué genes no están activados, y el médico puede dirigir sus diferentes tratamientos para el infarto, ¿no? Cómo va a bloquear ciertas vías metabólicas y va a estabilizar a los pacientes, ¿no? Muy bien. Sí, dime. No. Y yo creo que aquí estás tocando del dedo el que nos faltan muchos kilómetros por recorrer en México y vemos lo mismo con la parte de regulación alrededor del CBD, del THC. ¿Cuándo crees que habrá un marco que permita hacer todo eso? No, eso no sé, habría que preguntarle a alguien que ve el futuro. Yo no soy vidente, pero yo creo que por lo menos nosotros aquí en Funsalud hemos desarrollado algunos proyectos con la COFEPRIS y percibimos cierta apertura, por un lado, apertura, por ejemplo, en estas tecnologías que enseñé, que vamos a tener 3 white papers, tres documentos con los aspectos que comenté, pues vamos a capacitar a la COFEPRIS y así lo haremos con cada una de las tecnologías, darle los elementos para que ellos, cuando tengan un sometimiento de un dispositivo médico, pues sea más fácil este proceso y sea más ágil. Entonces nosotros pues vamos a ayudarlos. Ahora, el tema del THC y esto, bueno, yo no estoy bien documentado en eso, no es algo que me dedique, pero pues veo que va avanzando.
tengo mis reservas, hay pruebas genéticas también para adicciones, por si a alguien le interesa. Por ejemplo, a mí sí me gustaría, yo tengo un hijo adolescente, hacerle una prueba genética y si sale con los cambios en los genes asociados a adicciones, pues poder vigilarlo más de cerca. Y si tengo otro hijo que no tiene los cambios, a lo mejor con ese hijo no ser tan rígido, ser un poco más flexible, porque pues todos tienen el componente ambiental, ¿no? Que en el caso de las adicciones es muy importante. Así que pues todavía, como comentas, hay mucho por hacer, pero sí percibo una apertura de las autoridades, están abiertas, están disponibles para recibir apoyo y están conscientes, por ejemplo, de que las tecnologías que les mostré son fundamentales para mejorar la atención a la salud en México. Están conscientes de que hay áreas donde hay una gran inseguridad, en donde no puede haber consultas, no pueden ir a la clínica, a la consulta o al consultorio del doctor, sino que pues hay telemedicina y hay teleconsultas, ¿no? Que aquí hay unos vacíos legales, porque a pesar de que todo el mundo haga telemedicina, eso no quiere decir que eso sea una consulta médica. De acuerdo a la Ley General de Salud, una consulta médica hasta el día de hoy es presencial, es en vivo, in situ. Así que se tienen que hacer las reformas a la ley, porque con todo lo que estamos viviendo, pues cada vez hay más consultas que son teleconsultas, telemedicina, y bueno, pues tenemos que vivir en esta nueva realidad. Muchísimas gracias. Saludamos a la doctora Palacios, que nos dice: la fragmentación del sistema de salud nos pone más distante el acceso. La cuestión del acceso, de la availability, será un tema para la medicina de precisión muy interesante, porque estados como Guerrero, donde se encuentra, a veces carecen de esa lejanía o de esa descentralización. Y también nos dice: ¿dónde puedo aprender más? Nos pregunta alguien de esas pruebas que existen. Estoy mencionando que en una fecha posterior nos sí, vamos a tener una sesión. A mí me gustaría aquí, Emanuel, que todos los usuarios, todos los amigos que están enlazados, te enviaran quizá una lista de, por ejemplo, de temas de antiedad que les gustaría que revisáramos en la próxima sesión, y ya de acuerdo a las necesidades, entonces ya me abocaría yo a escoger las pruebas que nos dan más información, por ejemplo, para tema de antiedad. Otro puede ser para infecciones de la piel, otro puede ser, ya veríamos cuáles son los temas que a ustedes les interesan más, porque pruebas hay miles y nos perderíamos en el océano de las pruebas, así que a mí sí me gustaría que me dijeran: no, me interesa lo de arrugas, me interesa cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, me interesa hidratación, me interesa pigmentación, y ya buscaríamos de esos temas cuáles son las pruebas que nos dan más información y que nos pueden apoyar o contribuir para darle una mejor atención y sobre todo más individualizada a los pacientes. Muy bien, pues creo que es exactamente lo que queremos, y obviamente tienes avanzado muchas pruebas que hemos empezado a trabajar tú y yo para dermatología clínica. En la parte de antiedad seguramente habrá que ver eso. Nos preguntan, y será la siguiente sesión, ¿cuáles son los componentes? Nos dice la doctora Gallo, de la cicatriz queloide, seguramente para ver a qué está relacionado, para ver esa tendencia a hacer queloides. Exacto. Y lo contestaremos en su momento. De hecho, exactamente. De hecho, en algunos países hay muchos cirujanos plásticos que antes de llevar a cabo, además de firmar el consentimiento informado, en ciertos grupos de pacientes de origen judío y libanés, les hacen la prueba para ver si ellos tienen este factor genético asociado a cicatriz queloide hipertrófica, y también en algunos pacientes asiáticos que tienen componente asiático. Yo quiero decirles que todos los mestizos mexicanos tenemos un componente asiático. Si ustedes recuerdan la nao de China, los mongoles que vinieron por el estrecho de Bering, y algunos que llegaron, vikingos que llegaron, en fin, ya tenemos la evidencia de que hay un componente africano en todos, aunque uno sea de tez blanca o tenga los ojos un poco rasgados, tiene un porcentaje de genes africanos, tiene un porcentaje de genes asiáticos y por supuesto tiene un porcentaje de genes
indígenas, que se llaman amerindios, y tiene otro porcentaje de genes europeos. El tema está en cuáles son de cuál, para saber si inciden, por ejemplo, en la cicatriz queloide. Entonces, por eso es que se hace la prueba genética. Hay unas pruebas que son más amplias, porque es secuenciar cada uno de los eslabones, cada uno de los nucleótidos del gen en cuestión, y otros que nada más identifican el cambio de un par de bases, el cambio de un nucleótido, el cambio de un eslabón, que es en este de cicatriz queloide. Así que muchos cirujanos se están protegiendo porque le dicen, bueno, usted acepta que le haga, usted no va a proceder legalmente, pero yo le hago la prueba genética y le digo que usted tiene el factor genético. Si a pesar de eso quiere que lo intervenga, entonces ya con más tranquilidad el cirujano interviene, y ya si surge alguna cicatriz de estas, ¿qué digo? Todas se pueden manejar con láser y con un montón de tratamientos, pero bueno, es un dato adicional que creo que vale la pena. Excelente, doctor March. Santiago, gracias por el tiempo, no te desconectes. Estamos viendo el resto de la agenda de esta semana, orgullosamente en OVE contigo. Pláticas diferentes, pláticas innovadoras, pero siempre muy amenas y muy accesibles. Te felicitan y dicen, más que un solo curso, necesito un curso completo. Entonces, pues haremos capacitaciones y seguramente podremos montar contigo y FunSalud algo dentro del programa que estamos mostrando. Justamente nos vemos el día jueves con Tania Villalobos en vivo y a color desde Lyon, Francia, y igual a Guerrero, para hablar de novedades en acné en pieles fototipos altos. Es justamente también parte del fenotipo, el fototipo, y parte de la genética. Seguramente tendría su punto de vista el doctor March, pero si le abrimos la llave no vamos a acabar, porque cómo determinar la melanina y la cuestión del mestizaje mexicano y su fototipo muy peculiar, que hace que debemos de tener tratamientos personalizados, o al menos por subgrupos, por tribus, o por, digamos, targets que son identificados como compartiendo más que dividiendo, ¿no? Y eso es mucho más cerca de la genética que de la medicina. Así que será un gusto con Tania Villalobos, y el mismo día, licenciado Robles, esposo de cirujana plástica, estará con nosotros para su encuentro fotográfico a las 8 de la noche, plática cultural, no todo es ciencia, también cultural, sobre el jaguar, de esos últimos animales salvajes que quedan endémicos en Brasil. Les recuerdo que estamos lanzando el preregistro para el curso del doctor Bruno Reinal en el Management del Liderazgo Consciente, para su curso de Mindfulness que nos pidieron, un curso completo de 6 meses hecho por el doctor Bruno Reinal, empieza el 29 de agosto. Interesados, pregúntanos, les mandamos ahorita la liga, el preregistro, la landing page, todo en el canal de OVE, Online Virtual Education. Es totalmente nuevo, un curso ya en forma, un curso obviamente de paga, para que pueda cada uno tener su diploma, su reconocimiento y sus tareas. Un curso de muchas más horas que los webinars que hacemos en OVE. Overne Oficial siempre en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube, para de forma totalmente respetuosa volver a ver los temas que más te gustan, para ahondar más, para intercambiar con los ponentes y, como lo están haciendo aquí, pedir lo que les interesa profundizar. Así que sin más esperar, quiero agradecerte, Santiago, agradecerte a todo el equipo técnico. Nos vemos el día jueves, a todos los que están aquí conectados. Doctora Bernal, hablaremos de ese tema de, justamente, gracias por la pregunta, epigenética y cáncer. Será seguramente un tema central con el doctor March, porque sabemos que el cáncer de piel, como lo vimos con varios de nuestros ponentes, la amiga doctora Saeb, colega del doctor y conocida, sí, así claro, como el doctor Roldán, ya nos dieron avances sobre el cáncer de piel, que se avecina como ser el más extenso en México cada día más, y las estadísticas previsionales no son muy buenas. El cáncer de piel tenderá a ser cada día más con mayor comorbilidad y con mayor prevalencia. Eso ya lo está reportando el sistema de epidemiología mexicano. Así que nos vemos, Santiago, la próxima sesión contigo. Te agradezco muchísimo. ¿Algo gracias para despedirnos antes de irnos? No, pues nada más agradecer, felicitarlos por estos webinars que creo que son de alto nivel académico, y bueno, créanme que yo, el esfuerzo que encabeza Emanuel, pues nosotros encantados de apoyarlo. Necesitamos que más gente ya se meta a estas áreas de la medicina personalizada, y me parece una excelente herramienta
los webinars para ir cada vez entendiendo mejor y poder utilizarlo para la atención de los pacientes. Pues así será. Felicidades, gracias. Nos pregunta la doctora Bernal en qué laboratorios hacemos las pruebas y todo. Les mandaremos aparte toda la información, pero mientras tenemos que terminar después de esa hora y 3 minutos en compañía del doctor March. Gracias por tu preferencia, gracias Ode. Nos vemos el día jueves a las 10 de la mañana. Síganos, siga al doctor March en Facebook, da muchísimos webinars, temas con periodistas, con otros médicos, con asociaciones médicas y con organismos enfocados a la parte de salud, salud pública, la parte obviamente de vacunas y todo lo que conlleva la actualidad COVID, pero no nada más. Por eso quisimos un tema que saliera de la actualidad y sea trascendente, porque totalmente universal, y ahí sí, frente a la genética, todos somos iguales, ni modo de decir, pues yo soy más o menos que tú, porque al final, como lo dices tú, Santi, todos tenemos mínimo 45 cepas, y de origen desde Mongolia hasta... Ahí no hay problema de ser, ahí no hay problema de ser conservador o liberal, no hay problema. Todos exacto, la genética nos acerca. Sí, todos tenemos la misma cantidad de genes y de cromosomas, la mitad de papá y la mitad de mamá, y pues hay que contender con ello. Muy bien. Ha sido nuevamente una elocuente plática. Gracias, Diana. Gracias, Yair. Gracias, Adriana. Gracias, Pancho y Brandon en la parte técnica. Eso fue el día lunes 3 de agosto 2020, la semana 19 de esa odisea contigo presente. Un saludo y pensamiento a los residentes y médicos adscritos de los hospitales, escuela y de todos los que están enfrentando COVID en primera línea y los que también se están arriesgando con sus pacientes de regreso a su consulta. Un abrazo a ti por ser fiel a pesar y en contra de los elementos. Merci, Santiago. Gracias. Saludos, equipo. Nos vemos el día jueves. Hasta luego.